Mi nombre es Venecia Morúa y hoy nos reunimos para llevar a cabo el panel Danza y Movimiento, como parte del programa del Encuentro de Danza de Guanajuato 2023. El objetivo principal de este panel es fomentar la cultura y el arte en todas sus formas, destacando la importancia de difundir la danza como un medio creativo, de comunicación y aprendizaje. Además, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al Instituto Cultural de León y al Programa Impulso Artístico 2022 por hacer posible este panel. De igual manera, a nuestros patrocinadores, Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Fórum Cultural Guanajuato, Universidad de León, Orma SADCB, Kino Room Cine Independiente, Mogodeco, Alex Black White Graphic Designer, Restaurante Hay Pa' Todos, Dilo Bailando Estudio de Danza, Centro de Formación Artística Cefarte León, Traslados RS Agencia de Viajes, Andanza MX, Paulina Ruiz Fotografía, Jonathan Hernández Fotografía, URBN Estudio y Rizos de Miel. Me siento honrada de presentar a nuestros panelistas invitados, quienes son verdaderos referentes en sus respectivas áreas y una fuente inagotable de inspiración. Cada uno de ellos representa un pilar fundamental en el mundo de la danza y estamos muy agradecidos por su presencia en este panel. A continuación, presentaremos a cada uno de ellos. Rafael Centeno, actual director de Desarrollo en las Artes, cuenta con una amplia experiencia en la gestión y producción cultural. Dentro del ICL, llegó a ocupar cargos como coordinador de artes escénicas y coordinador de vinculación. Además, ha sido gerente operativo de Microteatro León, socio fundador del Kino Room Centro Cultural, Santo Grimorio Compañía de Espectáculos, formó parte de la Comisión de Apoyo del Segundo Encuentro Estatal de Teatro, docente a nivel licenciatura en materias de espectáculos, gestión y producción de eventos culturales. Actualmente CEO de Sinan Centro de Bienestar. Él es Rafael Centeno. Uno de los grandes representantes e iniciadores de la danza contemporánea en León, fundador y director de la compañía Caleidoscopio de Casa de la Cultura Diego Rivera, entrañable artista que ha compartido y contagiado su amor por este arte con grandes exponentes en el Bajío. Él es el maestro José Luis Villalobos Fuentes. Docente, productora, coreógrafa, directora y gestora, especializada en danza jazz técnica, certificada en Gus Giordano Certification Program, técnica Luigi por The Official Luigi Jazz, Technique Teacher Program, entrenamiento, capacitación y especialización de las técnicas Bob Fosse, Mathematics en Nueva York. Premio Nefertiti de Oro 2015, fundadora de BJX Dance Experience Metodología para la enseñanza de la danza jazz y composición coreográfica. Ella es Meche Mesa. Licenciada en Danza Escénica de la Universidad de Colima, Instituto Universitario de Bellas Artes. Perteneció a la Compañía de Danza Contemporánea de León, dirigida por Silvia Salomón y Juan Caudillo durante 3 años y medio. Participó en producciones como la opereta La Viuda Alegre y en el Teatro Bicentenario en obras como Rigoletto y La Traviata. Danzas en el Carapacho del Armadillo, La Novia, NRDA y Genealogía La Historia de Ana y Abraham. Su obra Mi Luna fue seleccionada y producida. Fue invitada al Back Project del Instituto Cultural de Guanajuato. Realizó una intervención de danza en la exposición Mirar con nuestros ojos de montaña de Marcela Armas en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Destacando como co-creadora, su obra Los Pies del Faro fue seleccionada por el Festival Bienal de Sao Paulo en 2014. Participó en la instalación La Jaula del artista Arnaldo Cohen y en la ópera Traviata, como cuerpo de baile en el Teatro Bicentenario. Ella es la licenciada Paola González Garza. Maestro en Educación y licenciado en Arte Dramático,
Actualmente se desempeña como gestor cultural comunitario en el programa Territorios Culturales del Instituto Cultural de León, además de su labor como gestor cultural. Tiene una trayectoria como creador, actor, docente y bailarín de danza contemporánea. Ha realizado proyectos autogestivos como Techos en Movimiento, colaborando con instituciones como el Instituto Estatal de Cultura y el Instituto Municipal de la Juventud. También ha participado en mesas de diálogo y ha sido ponente en diversos eventos, abordando temas como la danza como herramienta de gestión, las posibilidades educativas artísticas en tiempos de pandemia, el teatro como construcción de ciudadanía y políticas culturales en el estado de Guanajuato. Él es el maestro Ramiro Luna Bautista. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Quiero agradecer enormemente a todos nuestros panelistas por su participación en este evento dedicado a la danza y al movimiento. Les agradecemos por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este panel porque pues estamos ansiosos de escuchar sus respuestas, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a ir dirigiendo algunas preguntas de forma general y otras más específicas de acuerdo a la trayectoria que han tenido cada uno de ustedes. Pueden contestar libremente, tenemos nuestros micrófonos, nos vamos pasando aquí los micrófonos y posteriormente de que cada uno conteste, si hay alguien más que quiera agregar algo a la pregunta, pues podemos contestar. ¿Les parece bien? Muy bien, entonces va la primera pregunta general. Dice, ¿consideras que la danza guanajuatense tiene su propia identidad? ¿A quién le gustaría comenzar? Mira, nada más echan ojitos. Me eché en los ojitos, ¿verdad? No, me da mucho gusto, en primer lugar, la invitación. Agradecemos muchísimo el encuentro de danza y, bueno, pues estar compartiendo con grandes nombres de la danza en nuestra ciudad, en nuestro estado y más allá de otras fronteras. Muchísimas gracias. Pues hablando de identidad en Guanajuato y la danza, creo que si hablamos de identidad tal cual es sentirnos, tener este sentido de pertenencia hacia cierto sector o hacia cierto gremio. Creo que la respuesta más allá la podría dar los mismos ejecutantes, la misma gente que se dedica al 100% de esta disciplina artística. Creo que esa es la pregunta real que yo compartiría, que ellos no la dieran, porque en el estricto sentido de hablar de identidad, tenemos que hablar con un sentido de pertenencia de una colectividad. Y hablar de colectividades, hablamos también desde los creadores, los ejecutantes, los productores, toda la gente que se ha involucrado a veces para que una disciplina pueda llegar a un escenario o a distintos lugares recónditos, siendo foros establecidos o no. El trabajo colectivo es lo que también nos va a marcar del si existe esta identidad en Guanajuato, del si estamos trabajando en equipo, en colaboración, en esta colectividad real para que exista la identidad de la danza. Entonces creo que la pregunta va mucho más profundo al sentimiento real de cómo como ejecutante, como productor, como promotor de esta disciplina en particular, me siento ya. Porque desde la institución yo podré decirte, existe identidad, ¿no? Existe identidad porque existen las compañías que se dedican a la promoción y a la difusión de estas, a través de esta disciplina, pues de un cierto modo de pensar, de las creencias, de las formas que también conforman la identidad cultural. Pero hablando directamente de la disciplina y sus ejecutantes, creo que la respuesta va más allá. Entonces, de una institución. Exacto. Wow. Sí, claro, adelante. Bueno, sí está de acuerdo como está diciendo. De identidad propia, creo que 2 o 3 compañías nada más lo han hecho. Entre ellas fue la compañía cuando estuvo Juan Caudillo, que presentaba la danza del torito. O sea, es una identidad, o sea, de la danza de Silao. Ahí se veía que era una, bueno, por decir folclórico, pero adaptada a la danza contemporánea. Por eso sí se pudo ver como identidad. Y otra parte es, Marc Cazuela montó Los Mineros en Guanajuato, que era la identidad de los mineros de Guanajuato. Entonces ahí se ve la identidad. De otra manera, pienso que es como copiar o hacer movimientos, no tanto como Guanajuato, porque estamos preguntando de identidad de Guanajuato. Entonces tendría que ser más
acerca de eso, que es más complicado, porque ahorita más bien las compañías se dedican a hacer movimientos libres, a lo mejor no pensar tanto en el pueblo, Moroleón, los tejedores, o no sé, de lo que sea Guanajuato o San Luis Potosí, o sea, donde son los trebosos. Pienso que por ahí debe ser la parte, proponer a los grupos nuevos, buscar más esta identidad. Creo que eso es. Muy bien, perfecto. Hola. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, iba a tocar el tema de la danza regional como primer apartado de identidad, ¿no? Creo que aunque en la danza contemporánea también se hacen estos ejercicios, es principalmente en la danza regional donde se generan estos como procesos de investigación, ¿no? De los diferentes, en este caso, municipios. Y creo que se ha trabajado mucho, bueno, en medida de lo posible por ahí. Ahorita me resuena la danza de paloteros, que es una danza que acabo de presenciar y que es una identidad que se comparte con, si no mal recuerdo, con el estado de Michoacán. Y es una identidad como de los dos estados se sienten parte como de esa danza, ¿no? De la historia. Específicamente como acotando a esta disciplina de danza regional, ¿no? Pero, danza contemporánea es otro tipo de danza que también puede fungir. Yo creo que todas las danzas pueden tener este proceso de construir una identidad de un espacio, mostrarla y expresarla, porque al final de cuentas, pues es el objetivo de las disciplinas artísticas. Aquí más bien la situación es qué tanto abonamos a la investigación, ¿no? A la investigación dentro de los procesos creativos y sobre todo acotar, ¿no? O sea, investigación no, tal vez, ahorita se me hizo Guanajuato como algo muy amplio, entonces yo le diría León, ¿no? Y qué procesos se han hecho en León de investigación para generar productos dancísticos que den cuenta de esto y también que no solamente pues sean como montajes una vez, sino que se quede como parte de la memoria, ¿no? Y eso también construye mucho. Por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho del maestro José Luis, yo no tenía el placer de conocerlo, pero he escuchado mucho, lo he conocido a través de las palabras de mucha gente que ha tomado clases con usted, y así he conocido a muchos maestros de aquí de León que no pude tomar clases con ellos, y creo que eso también es parte de la identidad de la danza contemporánea, o sea, como quienes quedan en el recuerdo y quienes se siguen nombrando, y en los salones todavía se siguen ejecutando sus enseñanzas. No, aquí más bien creo que lo interesante es de qué manera se resguarda eso, ¿no? Para construir esta identidad y que vaya creciendo. Adelante, Paola. Creo que en cuestión de la danza contemporánea se ha dedicado más a problemas filosóficos, más como a cuestionamientos sociales, y eso es la identidad que le veo yo en cuestión de qué está sucediendo igual en nuestra localidad. Y creo que esos temas que son en base al cuestionamiento social se llevan a la puesta en escena, pero siento que se queda ahí, ¿no? No ha trascendido todavía, no ha tenido como un sello personal que deje una huella como lo ha hecho el folclore, ¿no? Que tiene sus danzas, que tiene sus sones y jarabes, y que a partir de la tradición va en generación a generación transmitiéndose. Y la danza contemporánea, pues justo por eso, tiene que ir modificándose con la época, con el pensamiento. A partir de la pandemia, pues, ¿qué somos? Es como lo que nos ha venido a mover todo nuestro mundo, el cómo nos debemos de presentar, si en un foro, si afuera. Y creo que todavía nos seguimos preguntando cómo llevar nuestra identidad en este medio de la danza contemporánea a otros lugares. Yo siento que los demás nos ubican por los maestros, ¿no? Que formaron raíz, la maestra Silvia Salomón, que nos han dejado estas escuelas. Pero justo con las técnicas nuevas, nuevos lenguajes, la tecnología, no sé, es difícil llevar a la danza contemporánea en específico como a definir una identidad. Creo que es más sobre la cuestión del tema, lo que nos va a dar un sello, que es trabajos mucho más conscientes. Bueno, yo coincido con todo lo que han comentado, pero me quedaba pensando, justo creo que una parte muy importante es la investigación y el tiempo, ¿no? Para poder desarrollar esos proyectos. Yo creo que cada disciplina puede desarrollar la identidad, pero al final del día creo que todos al día a día van surgiendo proyectos pues
para salir, ¿no? De temas o por las necesidades de donde estés, instituciones, academias, etc., ¿no? Entonces creo que una problemática fuerte que yo diría para poder generar identidad, sobre todo en León, es la aportación de tiempo y costo para lograr eso. Yo creo que por ahí está la clave, porque yo creo que todos tenemos un chorro de ideas y proyectos y te van pasando los años y ahí los dejas, ¿no? Y luego hago esto, ¿no? Y creo que es por ahí el tema, ¿no? Sí, justamente estamos en una cuestión de que pues una identidad no se va a generar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, todo este folclore mexicano desde hace cuántos años se ha hecho. Entonces es complicado pensar que una identidad se pueda hacer en un año, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde la viralización de los bailes y de las artes en general va, pero rápido, ¿no? Un día tenemos algo viral y al día siguiente ya se nos olvidó. Entonces, ¿cómo hacer que permanezca esa identidad dancística dentro del estado de Guanajuato? Es un tema bastante complicado. Quiero aportar algo más, por ejemplo, en mi disciplina que es la danza jazz, con todos los legados con los que yo he estado compartiendo y aprendiendo, hablan mucho de regresar a las raíces. ¿Cuál es tu identidad de raíz? Entonces, primero tenemos que aprender las técnicas como tal, como son, y de ahí vuelas tu imaginación, y entonces ya de ahí puedes tú proponer tus ideas, pero en base con información, ¿no? Entonces creo que también, digo, lo vamos a estar hablando por las preguntas que vimos, creo que también un tema es de conocimiento, ¿no? A lo mejor, si no investigas, si no estudias, ¿cómo vas entonces a trascender con tu disciplina, agarrar un tema de identidad de la localidad en la que vives? Entonces también por ahí va como un tema de conocer la raíz para entonces trascenderla a tu localidad. Por eso yo hablaba y que les decía, creo que más bien quien ejecuta en realidad los proyectos, quien está sobre escenario, porque yo como institución, la danza es tan diversa y la danza es tan homogénea en sus distintas, como disciplina la danza, ¿no? Pero pues existen distintas formas de expresarlo, de expresarte en la danza. Está el jazz, está lo contemporáneo, está el folclore. Si desde el folclore decimos, ¿existe identidad en Guanajuato? Podemos decir, sí, es algo arraigado, existe investigación. O sea, en el encuentro de teatro de 2020 estuvo el Torito y sus distintos grupos que tienen la raíz. Entonces, al final, si lo acotamos como a una sola, podremos decir, bueno, esto es identitario o esto ya no. Pero es que en realidad es todo un trabajo que viene desde la investigación y el sentirnos parte de él, trabajar en colectividad y bueno, pues hablar de identidad es mucho más profundo que solamente decirlo hacia cierta disciplina de... Así es. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿les parece bien? Esta pregunta me gustaría dirigirla directamente, pues para Paola. Dice, ¿los modelos educativos que se ofertan en el Estado logran la profesionalización de la danza en comparativa con otros modelos del país? Bueno, específicamente de la danza no, porque los programas o las ofertas son hacia el arte escénico. Tendrán materias claves o materias con cierta carga práctica, pero nunca como una carrera especializada, ¿no? Danza contemporánea, folclórica. La carga práctica de una carrera así es demasiada. Te la pasas todo el día. Entrenamientos, también, claro, materias teóricas, pero es más la parte que vives en estar entrenando tu cuerpo que en pensar en generar un proyecto, promoverlo, que esa es la ventaja que yo veo de estas escuelas. Es maravilloso crear artistas independientes que puedan generar sus proyectos, moverlos y generar algo a lo social. Ya a mí me tocó una época donde únicamente era disciplina de danza y cuando sales dices, ¿y ahora qué hago? Es muy difícil porque te enfrentas a un mundo tan complicado que si no hay una compañía, ¿y ahora qué hago? Es muy limitado. Yo veo esta oferta de estas escuelas que ahora a estas nuevas generaciones les toca, que están con su familia, que no tienen que salir del estado, que no son tan caras, ¿no? Y creo que aunque no tengan esa carga práctica, bueno, hay muchas escuelas, academias
que pueden aportar ese conocimiento y esa práctica. Claro, lo ideal es empezar desde muy pequeño. Y aquí en León, específicamente, se inicia entre 12 años, algo realmente formal, porque lo demás, quizá para los papás, no tanto a la institución, sino para los papás es algo de entretenimiento, pues cuídamela, ¿no? Y eso es muy triste, porque no lo ven como algo serio, como un oficio, como uno lo vive, sino es parte de pasar la tarde con hija. Que yo creo es la visión que tengo acerca de estas 2 ofertas, que a mí me parece maravilloso que puedas gestionar y tener tu proyecto, porque en mi caso carecí de esa información. Y a base de pues otros apoyos de otros amigos, pues es como, ok, se hace esto, el otro. Pero batallas mucho. Bueno, es lo que veo. Tienes que iniciar en una carrera de danza muy pequeña para que también, que es una carrera corta, puedas llegar a los 30 y después dedicarte a otra cosa. Okay. Y justamente pues esta misma parte de la profesionalización de un bailarín como tal, no nada más tiene que quedar en la cuestión de darle las clases de baile, sino que la profesionalización es, ok, ya eres un buen bailarín, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo vas a administrarte? ¿Cómo te vas a vender como bailarín? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu proyecto? ¿No? Entonces, toda esta parte de cómo los vas a hacer que lleguen más lejos y no nada más que simplemente salgan de un salón de clases a llegar a un escenario, sino es más allá, es una cuestión más administrativa y formativa del bailarín como tal, ¿no? ¿Alguien más le gustaría agregar sobre esta pregunta? Bueno, la pregunta venía en desventaja con el país, ¿verdad? Con otros modelos del país, sí. Sí, bueno, definitivamente estamos en desventaja menos 200 o menos 500. Tan solo observemos las ofertas, como decía Pau, ¿no? Son solamente de la iniciativa privada, como algo formal. La pretensión a lo... ay, se me fue la palabra. Bueno, semiprofesional o al profesional, ¿no? Y por lo regular estas partes también el sector público lo oferta y eso es un trampolín muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra localidad no la tenemos como una licenciatura o por lo menos un programa de entrenamiento integral de nivel profesional tampoco lo existe, que eso también son como trampolines para que otros vayan y estudien a otras licenciaturas fuera, ¿no? Entonces, definitivamente, tanto en León como a nivel estado o Guanajuato, no tenemos una licenciatura ni un programa formal. ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, pero en danza especifican. Siempre están mezcladas con arte escénico, eso es lo que estábamos comentando. Entonces sí, definitivamente en danza sí estamos en desventaja, pero muchísimo. Entonces, pues eso es un hilo conductor que lleva a otros temas que vamos a ir viendo, que por eso no se dan. Perfecto. ¿Qué dice? ¿Qué nuevas herramientas pedagógicas se pueden implementar para la enseñanza dancística? Bueno, aquí hay una cosa que quiero aclarar muy bien. O sea, quien hizo las preguntas muy inteligentes porque todo va ligado en una transforma. Pero perfecto, muy bien. Felicidades. ¿Qué otras técnicas pedagógicas hay? Vamos a hablar de un tiempo atrás. Los que queríamos ser bailarines era porque te gustaba, aunque no supieras nada. Entonces, ya le gusta bailar, sí. Te metías, tomabas un curso X. A mí me tocó estar en Guanajuato, ahí en Guanajuato. Entonces, pero no, regresamos, no era profesional, era quien quería bailar. Te aprendías la coreografía o aprendías la técnica, entre comillas, porque no te la aprendías, muy complicada. Y te ponían a bailar a los 6 meses si eras bueno. Y si no, te echabas 1 o 2 años tomando clase. Entonces, ¿cuál era la pedagogía? Ahora, en el tiempo antes era el que quería bailar, bailaba, sin tener ninguna base de nada. Si acaso tenías prepa o licenciatura, pero ibas a una carrera y dejabas la carrera por meterte a bailar. En mi caso así fue. Iba para ingeniero químico, pues me quedé en 3 semestres y nada. Luego me dejé de bailar, dejé de estudiar, me metí a bailar. Pasó el tiempo, me meto a diseño, porque dije, pues un bailarín ignorante, pues como que no. Tienes que tener una licenciatura. Y como dice Pau, tienes licenciatura y luego ¿qué haces de bailarín?
te tienes que tomar pedagogía para enseñar a niños, porque es lo que te va a dar dinero, porque no vas a estar bailando profesionalmente sin ganar ni un dinero. Aquí en León se intentó hacer eso, pero era una miseria lo que les pagaban. O sea, 3 pesos por decir una cantidad. Entonces, ¿qué haces tú? Vamos, regresamos. Tienes que dar clases en un kinder. ¿Cómo das clases si no sabes cómo tratar a los niños? ¿Cómo le vas a enseñar la técnica? O sea, si tú te costó trabajo, imagina a tu niño, pues más complicado. Entonces, si tienes que tomar clases de pedagogía, cómo enseñar a los niños a bailar. No danza, a bailar. Entonces, les tienes que dar que si cha-cha-cha, que si baile clásico, que si baile de salón, que si esto. Y así se empiezan, así se están dando las clases ahora. O sea, se están dando clases en los kinder, en las primarias, en las secundarias, de ese tipo de baile. Entonces, lo que llegó más o menos a un poco avanzar fue, en las escuelas aprendes esto, te tienes un dote X para bailar, ya sea regional o contemporáneo clásico, te van adelante. ¿Qué sigue? Las casas de la cultura, porque es un poquito sube nivel. No vas a ser profesional definitivamente, pero ya te da un paso. ¿Qué es lo que hacen? Yo los oía platicar, que decían, uno tiene que conseguir la beca para irse a estudiar a un estudio o a una escuela profesional, pero es sobre tu dinero. Entonces, tienes que conseguir la beca, el apoyo de una institución para que te den esa beca. Y ahí vas aprendiendo. Yo digo, pues sí nos cuesta trabajo, como dice la maestra. O sea, estamos muy rezagados en cuestión de todo. Entonces, sí hay que poner mucha atención. ¿Cómo vamos a usar la pedagogía para enseñar nosotros y seguir estudiando, los que todavía siguen estudiando? Pues nos falta ese adetoncito para que la pedagogía nos sirva para seguir enseñando a las nuevas generaciones y a los que ya somos adultos, pues también cómo capacitar y tener esa conciencia de que la gente sigue aprendiendo. Sí es. ¿Le gustaría a alguien más agregar algo? Bueno, también agregando ese tema, como dice el maestro, luego a veces también la misma técnica tiene metodología y eso también te ayuda a la pedagogía. Y lo que yo he visto a través de diferentes talleres que he gestionado en oferta, como justo en pedagogía y metodología para enseñar la danza jazz en específico, o también ha habido otros como en general la danza, hay mucha indiferencia para capacitarse. Entonces también ese es otro tema y ojo de que sí a veces existen ofertas, pero no hay interés. Bien. Ramiro. Gracias. Bueno, este es un tema muy interesante porque creo que implementar como nuevas herramientas pedagógicas, pues hay un chorro como de herramientas que se pueden implementar en el aula, pero esto que se menciona, o sea, muchas veces desde la formación, precisamente y lo entiendo perfectamente, no todos con anterioridad pudieron tener esta formación a través de universidades o a través como de estos recintos donde pues uno va aprendiendo también a veces la enseñanza, ¿no? Porque tienes acceso a un capital cultural diferente. Muchos maestros se forjan en el espacio, o sea, se forjan en la práctica y enseñan y comparten lo que ellos han aprendido a como se ha mencionado en los pasillos o como lo dicen, les enseñan sus maestros, etcétera. Y bueno, esto no digo que esté mal, pero creo que aquí puede haber muchas áreas de mejora, ¿no? Específicamente sí en programas de capacitación, yo también estoy de acuerdo muchísimo, pero también en pensar que la danza, o sea, que no solo, este es como lo bonito de la danza, que tiene esta libertad de generarse en cualquier espacio, o sea, en espacios formales y en espacios no formales, esa va a ser su naturalidad. Ahorita hablaba al principio igual como de la importancia de la investigación, de crear como procesos o proyectos dancísticos que puedan pues quedar en resguardo, ¿no? Como parte de la memoria y la identidad. Pero también es cierto que también la danza puede ser muy orgánica y muy efímera, ¿no? O sea, procesos y productos, proyectos que se generen en diferentes espacios para responder una necesidad y después tal vez se acaba, ¿no? Y entonces el docente, estas herramientas como de lo efímero, ¿no? De también saber soltar y como tener esta libertad creativa de dejar ir, también creo que está padre, ¿no? Y se me hace muy bonito como pensarlo también de ese modo. Bueno, también yo lo veo desde
como el lado oscuro de la danza. Porque, bueno, platicábamos el maestro y yo, el maestro José Luis y yo, de que nos tocó a nosotros una enseñanza muy dura en cuestión, bueno, más a él, y era muy rígida, muy cuadrada. Si no tenías las aptitudes o las posibilidades, no tenías chance de entrar ni siquiera, ¿no? Eras como, tú te quedas ahí, recibes el vestuario y lo guardas. No podías tener más que soñar en que podías bailar, pero no había más. Y el papel actual del maestro es no solamente este transmisor de herramientas o de métodos, sino también, bueno, decía Patricia Cardona, es el que genera la poética, es la creación, el que te lleva a la investigación. Sobre todo en la danza contemporánea tiene más libertad de encontrar un propio lenguaje, y siento que como una herramienta pedagógica está la poiesis, la creación, la investigación, el compartir, bueno, esto que veremos adelante, el hacer diálogo, porque a partir de ahí va a ser como la relación con lo social, si no se queda simplemente en el aula. Dejar de ser un bailarín ejecutante a ser un intérprete a partir de este lenguaje. Y las herramientas que se dan son justo no solamente la disciplina, sino la libertad a través de la danza, que antes no te permitían. Llegabas, disciplina, si no estás, no entres, era muy duro. Ahora hay mucho más, al contrario, creo que no se lo toman en serio. Estamos al extremo. Pero en cuestión de la pedagogía, tener un pensamiento como maestro mucho más flexible en cuestión de que somos tan diversos, de que podamos encontrar ese lenguaje propio dentro de la danza. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría agregar? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida hacia Rafa. Dice, ¿cómo describirías la generación de espacios en nuestro estado para los bailarines? ¿Cómo describiría? Pues bueno, es que el contexto, puedo hablar desde el contexto local, más allá del estatal, porque también no sé qué sucede en municipios que a veces están tan alejados, que son tan pequeños en población, como puede ser una Tarjea o Hichúe, etcétera, ¿no? Desconocería totalmente cómo se vive la generación de espacios en la danza, en particular en estos municipios. Pero hablando en particular del que en este momento nos recibe, que es nuestra ciudad, León. La generación de espacios de danza, existen los espacios en los cuales creo yo, porque de salones que podríamos nombrar para baile existen muchos. Desde los pequeños que vemos en las colonias populares o no populares, donde la gente va y dice, es que voy a ir a mi clase de baile o voy a ir a mi clase de danza, pero es más un momento recreativo y de movimiento corporal como ejercicio, a algo profundo como ir a aprender de manera formal una técnica y demás, ¿no? Entonces, generación existe como de infraestructura, pequeños saloncitos que se acondicionan de manera momentánea, efímera, o que llevan años, pero nada más su naturaleza es esta, ¿no? O sea, uno los ve y pasa y dices, ves los espejos, ves la duela y es un salón de danza. Entonces es un espacio que surge pero que desde fondo no es formativo en realidad. De manera formal creo que existen muy pocos espacios y ahorita a mí nada más se me viene a la mente con Saúl Quintana, que está dando Buto, que está como la propia Meche, que también tiene años con un espacio de espacios independientes. Los espacios que están brindando las universidades como parte de sus licenciaturas en artes escénicas, pues como espacios formales. Pero desde lo independiente, más allá de la institución educativa, más allá de la institución gubernamental dedicada a, como independiente, creo que no existe tanto la generación. ¿Cómo lo describiría? Creo que vamos a pasos muy, muy lentos para hacerlo. ¿Cómo lo describo? Pues que no está muy corto el espacio de generación de lugares para la danza. No sé qué opinen mis demás compañeras, compañeros. Los espacios que hay
creo que no son los adecuados en cuestión, híjole, del tamaño que se sugiere. Ajá, el acondicionamiento del espacio tampoco, pero viéndolo de esta forma como mucho más convencional. Pero también creo, es que lo veo yo desde la danza contemporánea y ya salimos del espacio formal y nos vamos a las calles, nos vamos a los auditorios, a los espacios que encontremos libres y los habitamos. Quizá nos ha llevado un poco la pandemia, el dinero, lo que sea, a buscar estos espacios también con la naturaleza, entrenar ahí, que quizá no es lo ideal, pero el contexto, las circunstancias nos han llevado también a modificar las maneras de habitarlo. Y creo que no hay un espacio bueno, malo, creo que es más la voluntad. Te puedes enfrentar con el mejor espacio y no aprovecharlo. Pero sí, bueno, claro que se agradece tener un lugar donde puedas llegar, entrenar y que esté bien acondicionado. Eso se agradece. Me dejaste pensando mucho, Loico. Bueno, yo en mi caso que cuento con un espacio, pues sí, por ejemplo, bueno, en mi perspectiva yo también luego he tratado como de hacer alianzas y para compartir el espacio y que se puedan realizar cosas, pero pues ahí luego entran diferencias de mentalidad o del valor, del compromiso, de la responsabilidad. La gente no sabe lo que tú tienes que hacer para mantener un espacio, ¿no? O sea, todo lo que hay atrás o cómo lo lograste, ¿no? Que no sale de la nada, ¿no? Siempre hay un esfuerzo o cómo lo logras. Y pues también se vive mucho esta mentalidad en León. Yo la he visto mucho como, pues tú tienes el espacio, ofértalo gratis, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Como que también la identidad va con la educación de cómo vemos las cosas. Y entonces a veces no es lo tangible, sino lo intangible que está en la cabeza de todos. Y es como va a crecer la danza. No sé si me expliqué. O sea, como que siento que para no como dar 1000 ejemplos y caer en cosas que no tienen sentido o no va por ahí. Pero creo que va por ahí, como si todos somos conscientes del valor de lo tangible, lo intangible puede exponenciarse muchísimo. Solo es cuestión de criterio y perspectiva. Sí. La cuestión también de lo que hacemos los bailarines independientes, como que cuando no tenemos espacio, es eso, bueno, te doy unas clasecitas, Mechita, y me prestas, o sea, no tengo dinero, ¿no? Pero necesito generar tal proyecto, ahí me van a pagar, entonces, bueno, hacemos un intercambio. Sí son escasos los espacios, pero claro, siempre existe también diálogo, ¿no? Sí, éntrale, dame un taller, hacemos este convenio, otras pues tienes que pagar, para poner parte de ese presupuesto que tenías para el espacio, y es a veces lamentable no poder tener libre ese dinero como para, híjole, bueno, que me quede más para pagarle bien a mis bailarines, porque tengo que pagar otras cosas que por el momento no tengo, ¿no? Independientemente si el espacio tiene o no la condición necesaria, a veces hasta con una bodega suficientemente grande, uno se conforma con tal de sacar, pues sí, la obra, ¿no? Bueno, bueno, por ejemplo, yo también tengo un espacio para dar danza, ballet clásico y danza contemporánea, jazz, o lo que se pueda dar. Es duela, tiene barra, tiene espejos, está muy bien adecuado. Entonces aquí también sería una cosa la pregunta, que conozca que tenemos un espacio y que se nos pueda ofertar una función en X lugar, un teatro o un lugar, pensando que yo tengo esto. Yo hace tiempo hice una obra, Mujeres al calor de Lorca, con alumnas, o sea, son bailarines y son actrices. Entonces, no tenemos dinero, lo que estamos diciendo. Bueno, a ver cómo le hacemos. Bueno, yo trabajaba, tenía dinero. A ver, pues yo los invito, no les cobraba nada por clase. Se hizo diseño de vestuario, muy buena diseñadora, ya no vive Avelina, nos hizo el vestuario, yo puse la coreografía,
musicalizamos. ¿Y qué hice yo? Invitar a todos los directores de instituciones, Casa de la Cultura, Instituto de Arte, o sea, varias gente. Acomodé el espacio, alquilé unas sillas y presenté primera llamada, segunda llamada. Entonces dice, bueno, ¿qué te hace falta? Un espacio para presentar esta obra. Porque no la voy a presentar en esa. Bueno, sí la puedo presentar en esa, pero un espacio que necesitamos de. Entonces ahí fuimos de acuerdo con las autoridades, si seguimos trabajando, que ellos conozcan que tenemos un espacio donde se están creando obras y coreografías, para que nos den una ayuda, pues que no se nos cobre el teatro. Y nosotros podemos presentar así, bueno, con lo que se coopere y no una determinada cuota por entrada de función. Eso es lo por mi parte. Sí, yo quiero abonar algo más. Creo que aparte de la generación de espacios, aquí cabe resaltar espacios dignos, ¿no? La dignificación también de los y las bailarinas, porque yo estoy de acuerdo con las compañeras, o sea, uno a veces por ensayar o por poder tener un espacio, te avientas a donde sea, ¿no? Y pues lo haces, ¿no? Porque es la pasión y el amor. Pero creo que es importante hablar de esto porque es algo que siempre se debe buscar, ¿no? Y aún así, creo que una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho, como la capacidad de la que a veces tiene de esto de la gestión del bailarín, ¿no? Como de conseguir y hacer esos trueques y conseguir, pues ya sea un estudio prestado o etcétera. Pero también pasa algo, ¿no? Yo que ando en las colonias me doy cuenta que también ocurre algo muy como dentro de la organización de los bailarines que tal vez no se presentan en teatros, pero también bailan, ¿no? O sea, cómo organizarse en espacios que pueden quedar como a la deriva, como las cocheras, como las placitas, ¿no? Como las azoteas, ¿no? Que se vuelven como espacios también como de apropiación. No digo que sean dignos en todos los casos, pero se vuelven también como espacios dentro de la ciudad donde también ocurren estas manifestaciones culturales. Y creo que es importante nuevamente resaltar esto porque, por ejemplo, ahorita con el clima, ¿no? Hace mucho calor. Y hay personas que pueden estar como ensayando, ¿no? En las plazas, ¿no? Y no hay techo y es muy incómodo. Entonces sí hay que apostarle más a la generación de espacios, pero dignos desde mi perspectiva. Sí, sí, justo eso es a lo que yo me refiero. En relación a la generación de espacios dignos, infraestructuralmente hablando, pues no existe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo describes? Pues lento, ¿no? En relación a que la propia necesidad del bailarín y de sus producciones te llevan a habitar los espacios públicos o cualquier espacio, una bodega, la calle, la esquina, una academia o un salón de estos pequeñitos que se dan en las colonias, bueno, pues los habitas porque son los recursos a los que podemos echar mano, ¿no? Y eso te habla así también de la valentía y de la fuerza guerrera de los propios gestores culturales, los productores y cada uno de los intérpretes o ejecutantes. Exactamente. De hecho, ahorita que lo comentabas, nos vamos a regresar un poquito contigo, Ramiro, porque justamente va ligada a la pregunta 6, que dice, ¿qué programas podrían implementarse para la pluralidad de la danza en contextos vulnerables en nuestro estado? Bueno, esta pregunta, desde que me mandaron las preguntas, me interesó mucho, porque precisamente, bueno, va a ser el speech, ¿no? Aquí donde yo chambeamos en colonias, o sea, en espacios que no son convencionales y en la descentralización de los servicios educativos. Y bueno, lo que yo puedo observar es precisamente que lo que se busca como en estos espacios es promover el acceso al derecho de expresión de las diferentes personas. Y algo que se me hace muy importante y creo que estaría chido como mencionarlo es los tipos de danza, ¿no? Que no están como, bueno, a veces yo observo y sé que es algo sistemático y sé que así funciona como la jerarquía de las disciplinas de danza, ¿no? ¿Cuáles están aquí? ¿Cuáles van bajando? Y en esta, socialmente se observa una, no sé, que es la zumba, ¿no? La zumba es algo como muy social y muy de mucha unión y de mucha organización. Y aquí he apuntado unas cosillas. Se me hace muy interesante
porque creo que estos espacios donde se genera Zumba son espacios de encuentro entre las diferentes personas para organizarse a través de la danza. O sea, me ha tocado a mí estar con señoras de diferentes edades que el espacio de Zumba, el hecho de estar en movimiento, les permite como repensar todo su día, toda su historia, compartirse. Generalmente son espacios de mujeres, se vuelve un espacio seguro para mujeres y se hacen convivios. O sea, es como la danza al final de cuentas se vuelve un pretexto, ¿no? En este caso. Y se me hace como muy bonito este tipo como de acciones que a veces pienso que podrían como realizarse como cosas más específicas para apoyar a estos como grupos que se van generando en las colonias, donde tal vez no tienen la idea como el de estar en un teatro, como el de profesionalizarse, sino más bien la danza se vuelve una herramienta de organización y de gestión muy natural, y tal vez aquí vendría bien y que ya hay algunos programas que están como en ayuda de poder apoyar a las mujeres a emprender como estas acciones a través de gestionar sus recursos y todo, pero creo que estaría padre como observarlas más desde como lo que se hacen en territorios, como espacios que pueden hacer crecer como la organización, en este caso pues desde la comunidad. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden implementar, ¿no? También creo que aparte de apoyos como desde institución, creo que la misma organización puede apropiarse de lugares a través de la danza, puede, ya había dicho, organizarse, puede hablar de temas específicos. A veces la danza contemporánea, porque he escuchado, no es que no les interese, es que a veces no la logran comprender, ¿no? Entonces también sería como bueno tener estas capacitaciones o este acercamiento que se realiza a través de otros programas, pero como trabajar más en ello estaría súper bien, ¿no? Y pues eso es lo que puedo ir comentando. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría agregar algo sobre esta pregunta? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que de hecho pues nos vamos a regresar contigo, Rafa. Dice, ¿de qué forma consideras que las instituciones ayudan a la comunidad de bailarines emergentes? Híjole, ya los puse a pensar. No, mira, desde la institución, bueno, existen apoyos, hablándolos tampoco tal cual como estímulos, para que puedan ellos tener posibilidad. Quizás sobre la mesa se puede poner los lineamientos de dichos estímulos o se puede poner las cantidades de dichos estímulos, pero al final existen. Existen convocatorias como lo es Más Escena, que te permite que tener o acceso a una determinada cantidad que te permita a ti producir una pieza, una obra, dándote acceso también al foro para que ahí se desarrolle, hablando de Más Escena, ¿no? Existe otro programa como lo es Impulso, que te permite, bueno, pues desarrollar también algún proyecto en donde tú como bailarín, bueno, pues aspectos formativos como lo que estamos viendo a través del encuentro de danza, o de reflexión o de puntos de encuentro. Existen proyectos o por ejemplo el mismo Impulso, ¿no? Que y acabamos de publicar los resultados en donde un foro también resulta beneficiado. Y eso al final es como una cadena de valor, porque también este foro, al ser un foro que va a tener mayor recurso para remozarse, pues le permitirá a otros ejecutantes de distintas disciplinas, incluyendo danza, que tengan acercamientos con foros que les permitan desarrollar su haber de una mejor manera, ¿no? Entonces existen proyectos dentro de la institución que permiten o estimulan a la producción dancística. Tenemos una gran tarea, por supuesto, por delante de también generar aspectos formativos o vínculos para que pueda haber estos encuentros reflexivos o de intercambio entre gente profesional de la danza como la que está presente, ¿no? Pero existen estos pequeños esfuerzos. El gran reto es que en equipo trabajemos sobre estas políticas para que ya lo que existe siga mejorando, que es otro punto de los que en algún momento vamos a tratar. Pero existen estos apoyos dentro de la institución. ¿A alguien le gustaría comentar algo sobre esta pregunta? Muy bien.
Entonces, vamos a continuar. Justamente, pues seguimos como que el hilo de esta plática, de este panel, y yo voy a lanzar una pregunta al aire. Vamos a ver a quién le cae esa pregunta. ¿Cómo podemos realizar redes de apoyo en la danza? Bueno, ahora está muy de moda, evidentemente yo soy otra generación, pero sí conozco a la actual, pues las redes, o sea, es muy fácil, entre comillas, fácil, porque hay que saber qué tipo de material vas a subir y cómo lo vas a promover, qué quieres. Que sea comercial, y regresamos, lo digo que muy bueno lo que hizo esta encuesta, o sea, ¿qué quieres? ¿Algo que sea tu patrimonio o que sea tu identidad? Algo que sea pedagógico, algo que sea remunerativo, o sea, que te gane dinero, o sea, son muchas cosas. Entonces digo, pues tienes que tener muy buen diseñador de planeación para marcar esto. ¿Cómo lo quieres? Pedagógico, cultural, artístico, comercial. Entonces, pues las redes creo que ayudan mucho. Siempre y cuando hagas un muy buen trabajo profesional, lo que vas a empezar a promover. Pienso que eso sería una parte. ¿Quién más? Yo Muy bien. puedo compartir. Fíjate que esto también se me hace muy interesante cuando hablamos de red, como como esta habilidad de comunicarnos y estar con el otro, ¿no? De sentir, ver y estar y acompañarse, apoyarse. Pero creo que aquí hay algo que me hacía como mucho ruido, es y se ha ido comentando. Creo que hay una parte muy importante que se debe trabajar desde la educación artística, ¿no? Independientemente de la danza, de teatro, de cualquier disciplina. Y creo que es esto, o sea, enseñarnos a trabajar en comunidad, ¿no? Tal vez yo estoy muy enamorado de la perspectiva comunitaria porque pues es algo que hago en mi andar, ¿no? Y que siento que lo vivo, pero creo que es muy importante y eso nos responde a muchas cosas. Trabajar en comunidad, que la red es como, no quiero aminorarlo, pero la red es lo que se genera, ¿no? Entre diferentes, como personas, grupos, pero trabajarlo ya como una comunidad, que es algo más fuerte, es súper importante y eso nos permitiría como hacer acciones y hasta más poderosas en nuestro espacio. Pero para esto creo que es muy importante desde la educación poder lo voy a mencionar, a ver si no me aviento alguien en el ruedo. No, o sea, quitar esta idea como de bailarín, actor o cualquier disciplina, como que seamos el foco de atención siempre, ¿no? Eso es algo que suena en los pasillos de las escuelas de artes. Y eso es lo que te dicen, ¿no? Tú tienes que ser tú eres actor, tú tienes que brillar. Y sí, es cierto hasta cierto punto, pero hasta cierto punto a donde nos puedes llegar como a privarnos de esta organización que nos permitirá como realizar acciones más poderosas por querer relucir como tal vez el nombre de alguna persona, tu nombre, y que tiene que ver con el reconocimiento, que es súper válido. Pero creo que si pensáramos más en trabajar en colectividad o en comunidad y generar más redes de estas comunidades o colectividades que ya hay, creo que hablando de políticas culturales que vamos para allá, se podrían generar acciones más específicas. O sea, es diferente cuando una persona habla como expresando lo que necesita y lo que quiere, a que si nosotros nos organizáramos y habláramos nuestra voz a través de una persona. Pero sí requiere como de todo un proceso de organización previo, ¿no? De muchas cuestiones, tanto personales como de educación y todo, y son procesos muy largos. Entonces por eso yo siempre voy a apostarle como desde la educación poder trabajar en ello. Y algunos maestros lo hacen, ¿no? A través de los montajes, ¿no? A través de diversas acciones, hasta a veces los convivios, aunque se vean como muy, ¿eso para qué? Tienen una razón de ser, ¿no? La socialización, el compartir y todo. Y creo que yo le apostaría más a eso desde la educación para poder, al momento de que los alumnos se enfrenten al ruedo en la vida real, puedan sentirse seguros de ir a un espacio acompañados, ¿no? Y eso es se me hace muy importante.
Bueno, sí, estoy también de acuerdo que también entra dentro de una propuesta como política, dentro dentro de los programas. Siento que en León, bueno, hablando, porque pues es lo que estamos, está muy dividido. Yo me acuerdo, creo que ya se han tratado de hacer como independientes, han tratado de hacer algún tipo de redes o comunidades, pero creo que no ha funcionado. Entonces siento que estamos muy divididos por disciplina y por nivel, o sea, como que, yo sé mucho y tú no, entonces tú no entras, ¿no? Entonces está como ahí el tema. Y yo creo que sí tiene que ser una parte neutral para nuestra ideología y podría ayudar mucho. Entonces podría ser el instituto. Estaría muy padre un programa así, porque la verdad que lo hiciera alguien independiente, o siento que es muy, muy, muy complicado, porque bueno, también nuestro día a día está lleno de mil trabajo y de mil cosas, y todavía gestionar eso, también yo creo que el tiempo es una debilidad, ¿no? Para que esos programas se impulsen. De hecho, yo empecé a hacer una red a nivel bajío con otra marca que tengo que se llama BJX Dance Experience, que empecé a gestionar proyectos y de capacitación y traer maestros fuera de León. De hecho, hasta inclusive ya traje a un maestro de Nueva York y así empezó a funcionar muy padre. Pero con la pandemia, pues lo dejé como en stand-by. Pero empezó a funcionar padrísimo y entonces empecé a hacer una red a nivel bajío. O sea, empecé a convocar, invitar, o sea, obviamente eso implica mucha chamba. Y empecé a hacer una red y ya éramos como 50. Entonces la idea de eso, puros maestros de danza jazz, porque también lo quería como especializar, ¿no? Entonces empezó como muy bien, pero pues bueno, la pandemia y otros proyectos y así, lo dejé. Entonces a eso voy, ¿no? Que pues sí, el día a día nos consume. Entonces yo creo que sí podría funcionar una propuesta de alguien neutral, poder hacer así, porque creo que sí es una necesidad. Porque el hecho de compartir con alguien, platicar, social, convivir, ves qué están haciendo, te dan ideas, tú compartes, o sea, es una retroalimentación muy padre, ¿no? Y pues sí, porque siempre los ojos de cada quien son diferentes, entonces yo creo que si queremos avanzar, profesionalizar la danza, tenemos que quitar barreras y poder empezar a ver otras cosas, ¿no? Y no quedarnos como en la línea donde siempre, no sé, por ahí, ideas. Pues de hecho, ahorita que lo comentas, desde mi perspectiva, considero que es un acto muy valiente de la persona que comienza a crear esas redes de artistas. ¿Por qué? Porque qué complicado el tener que, pues sí, trabajar con seres humanos, ¿no? Cada uno va a tener algo en su mente, cada quien piensa diferente, cada quien es diferente, y sobre todo si nos metemos en muchas disciplinas, pues va a ser muy complicado. Esta parte de profesionalización del jazz que hiciste tú fue un acto muy valiente, porque me imagino que te tuviste que topar con muchísimos obstáculos en el proceso para poder llegar a esas 50 personas, ¿no? ¿Cuánta gente a lo mejor te pudo haber dicho, no, ¿para qué haces eso? ¿No? O sea, esta parte de la desmotivación también puede ser un punto importante del por qué no se han creado esas redes, ¿no? Es algo que debemos también pensar en ese sentido. Muy bien. A ver, me eché de una vez que estamos aquí. Fíjate. Dice. Sí, ¿verdad? Creo que ya sabes a lo que te vas a enfrentar ahora. ¿Crees que la internacionalización de los bailarines mexicanos está orientada? Pues mira, voy a hablar de León, porque es lo que nos interesa, ¿no? Sí. Porque como dije hace rato, si lo comparamos, pues no, mejor no hablamos. Creo que en León hay muchísimo talento, pero mal enfocado o orientado. Y me incluyo, bueno, no de talento, ¿verdad? Sino hace muchos años, yo estoy aquí ahora porque fue mi cosquilla, ¿no? De, es que yo quiero bailar, pero iba a estudios y no me atraían, ¿no? Entonces era así como, ¿dónde? Y iba al ballet y no me llamaba el ballet, la verdad. Yo quería acción, movimiento, energía, ¿no? Y pues de chiquita, tipo teen, de 12, 13, pues el contemporáneo no, tampoco fluye. Y bueno, eso ya hace años, no había muchas opciones. Y lo dejé en stand-by. Y ya más grande fue cuando empecé como a involucrarme y buscar qué había.
y una maestra, pues siempre los maestros son hay alguien, ¿no? Que te empuja y te canaliza y te dice, tú quieres esto por aquí, por acá. Eso también está increíble, pocos maestros lo hacen aquí, ¿no? Que impulsan y te dicen realmente a dónde es. Y esa maestra me dijo, ve a Nueva York. ¿Para qué vas al DF? ¿Para qué? Si puedes ir, ve, órale, va. No, pues yo decía, pero si es la cuna de la danza, ¿cómo voy a ir, no? ¡Qué miedo!, ¿no? Y yo no me sentía tan fuerte técnicamente y cuando fui, ¡pum!, se abrió todo el panorama. Entonces, quería empezar por ahí, porque va ligada con la pregunta, ¿no? La profesionalización de la danza en León, en la internacionalización, tiene muchas cositas. Desde quien te impulsa y te dice por dónde, porque la verdad es que no tienes idea. 2, desde que si te sientes o no con el nivel. Entonces, eso también da miedo, ¿no? No, es que no, la verdad. O ahora ya hay más convocatorias de, por ejemplo, lo de Bach, proyectos donde están internacionalizando y audicionan a bailarines, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos no se sienten con la capacidad y no van, y entonces se limitan y te cierras a oportunidades que te van a abrir otras. Entonces, definitivamente, para que ese proceso suceda, tenemos que ver lo que está pasando fuera de León y fuera del país. Y si no podemos ir con todo lo que traen. Me incluyo, ¿no? Cuando traigo, ir. O sea, sí, pues sí, a veces no cuesta como quisiéramos barato, caro, pero no es que esté caro ni barato, es que eso es lo que cuesta, ¿no? Entonces, de ahí es como la sensibilidad de decir, bueno, quiero ser mejor, pues me va a costar. Para ser mejor, nada va a ser barato. Depende del nivel de profesionalización que quieras, ¿no? Eso como que desde ahí, ¿no? Entonces, creo que es bien importante todo eso ligado. No sé si me van como siguiendo. Y pues también que hubiera como bueno, ahora con todo lo de las redes sociales y pues el internet, que buscas o te llega, ¿no? Y audiciones no sé dónde. Entonces ya vas, ¿no? Porque ahí es parte de la internacionalización. También, obviamente, tiene que ver mucho del bailarín, ¿no? Pues yo quiero salir de aquí, buscar. Ok, en España, ¿qué hay? Fum, 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 y ponerte a buscar. Así yo empecé. Mi maestra me dijo, vete a Nueva York. Sí, ¿a dónde? No tengo ni idea, tengo mucho que no voy. Ok, entonces yo me puse a buscar escuelas, todas estas, no sé, ¿no? Y así empiezas a explorar. Entonces también es un llamado a todos los bailarines, maestros, todavía se puede, no importa la edad, tú puedes seguir capacitándote, buscando, aprendiendo, no importa, lo importante es que tengas la proactividad de buscar y querer llegar a eso. Sí habrá unas cosas más fáciles y otras difíciles, pero pues todos sabemos, ¿no? Así como frases de coaching. Para llegar a lo bueno, pues va a costar y no va a ser fácil, ¿no? Y el proceso es lento y a veces es rápido. Entonces, buscar, investigar. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres? Estas son las opciones y trabajar sobre ese proyecto. Me cuesta tanto y pues ya ver qué te pones a hacer aquí en León para lograrlo, ¿no? Entonces también desde ahí y acercarte con la gente que más o menos le sabemos y pues, oye, ir canalizando, orientando. Y yo creo que así es como se va a empezar la internacionalización. Eso como ejecutante, como alumno para aprender, ¿no? Pero también hablemos de la internacionalización de los hechos artísticos, ¿no? Como decía aquí el compañero, me encantó eso, como la reserva de los proyectos, que se produce mucho y si hay mucho impulso y mucho proyecto, pero se guardan o nada más se presentan para la convocatoria, ok, ya, y no hubo una vida, ¿no? Entonces, eso también creo que tenemos mucho potencial y también existen muchísimos programas de eso que aceptan proyectos, bueno, tú ya tuviste. Y pues también es a veces por falta de desconocimiento, ¿no? O creo que también, sin mencionar instituciones ni nada, la gente tiene mucha información que no comparte. Y pues eso pues simplemente va a atrasar el proceso de todos. Entonces aquí como también un mensaje, pues la información es poder, pero compártela. No te la quedes, porque si no vamos a seguir aquí mucho más lento el proceso. Entonces yo creo que hay muchísimo que hacer para poder salir, pero para poder salir, pues es que te quites el miedo. Y de verdad, bueno, a mí en lo personal me abrió el mundo, otra perspectiva, y eso primero aprendes y después ya el proceso es como, ok, ahora lo adapto a mí
a mi estilo, qué quiero hacer con esto, ¿no? Porque no se trata nada más de ir, copiar y traer, o lo que hacemos hoy en día, ¿no? Bueno, no, yo no. Lo que se hace de, me meto al YouTube, copio, voy a montar Chicago, cópialo, y fácil. Bueno, yo tuve una sesión con los legados de Fossi, donde solo el Por Debra fue 1 hora y media de clase. 1 hora y media para explicarte el Por Debra y cómo debe ser todo tan detallado. Entonces, eso, ¿no? Esos detalles, a mí me encanta siempre platicar en las clases todo eso, los que han tomado no me dejarán mentir, pero les quiero compartir todo eso porque a mí me abre todo el panorama de, es que no es tan sencillo, ¿no? Y hay cosas tan detalladas, tan bonitas. Entonces, pues eso, también otro mensaje, dejar de copiar. Más bien, buscar, estudiar, recíbelo, digérelo, adáptalo y qué quieres hacer con eso, ¿no? Pues sí, por ahí va. Ok. Que volvíamos como que al inicio, ¿no? Aquí vamos cerrando, Todo ¿no? está La identidad. ligado, es que sí, pero bueno, la internacionalización es que empieza con la raíz. ¿Cómo sales? Con cómo sales y con qué sales, ¿no? Por ahí va como las cosas, ¿no? Y bueno, y también no solo pensar de León afuera del país, sino hay también muchas oportunidades en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, que están trayendo mucha gente de fuera, que valen mucho la pena esos talleres y así. Pero bueno, pues sí, tristemente, o no sé qué palabra, pero pues sí tienen un costo, ¿no? Y considerable tal vez para hoy en día, después de una pandemia. Pero es que no hay manera, o sea, no hay manera también de traer ese tipo de personas si no cuestan así. Pero la vivencia te empieza a abrir el panorama muy fuerte. Te agradecemos mucho, Meche. Y ahora ya para ir finalizando con nuestro panel, yo voy a aventar 2 preguntas finales. La primera es, ¿en su opinión creen que la danza es para todos? Y la segunda, ¿cuál es su propuesta para las mejoras de las políticas culturales dentro del estado de Guanajuato? Quien guste comentar. Yo no creo que la danza sea para todos. O sea, el baile sí, la danza no, porque se necesita demasiado entrega, disciplina. Yo cuando decidí ir a estudiar a Colima, mi papá me dijo, ¿estás dispuesta a vivir todo el tiempo trabajando y que no te vaya bien económicamente? Será mi futuro, ¿no? Y yo le decía, sí, no me importa, porque era la parte romántica de la danza, ¿no? El verme y vivir en el escenario. Creo que la danza, independientemente si sea contemporáneo o no, es esa conexión de poder conocerte contigo misma, contigo mismo, de poder hacer una conexión no más allá, o sea, de algo trascendente, pero sí creo que es un oficio, es tu vida. No todos, así como existen doctores, así, la danza es ese mundo en el que te va a rodear y que vas a estar dispuesto a morir ahí. De verdad yo lo veo así, bailar, hay una conexión de coordinación, de ritmo, pero la danza es algo mucho más de una red, de un vínculo. Incluso se dice que danzamos desde el vientre de nuestra madre, es decir, desde ese vínculo con el otro y contigo mismo para hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría comentar? Pues es que es lo mismo, o sea, definitivamente, ajá, sí. Son experiencias muy, muy padres cuando logras vencer ese objetivo que no lo pudiste hacer bailando, o sea, como dice Pau, todo el mundo baila, que si baila salsa, que si baila lo que está de moda. Cuando te metes a un estudio a estudiar una técnica, te quieres arrepentir, porque no es fácil. Hay maestros muy estrictos y otros maestros que te dicen, ¿usted qué está haciendo aquí? Pues vengo a bailar. Pues no, aquí viene a danzar y aprendes una técnica. Entonces, sí batallas mucho y al final de cuentas, cuando ya tienes un logro, hiciste algo profesional, terminaste la carrera y estás latente y estás trabajando, te das cuenta que sí, valió la pena, pero con mucho sacrificio. Y te mueres de hambre cuando empiezas, porque ¿quién te da el trabajo? Nadie. Ya cuando logras un estatus conforme a tu trabajo, puedes vivir
relajadamente, no con lujo, con comida sí, no con lujo, pero vives bien. Serio. Bien, muchas gracias, maestra. Pues yo igual opino lo mismo, no es para todos, tanto como el que ejecuta y como el que produce y como el que gestiona un espacio. Definitivamente en todas las áreas tiene sus, ¿cómo dijiste? La tela negra. El lado oscuro que nadie ve para poder permanecerlos, ¿no? Entonces, sí, solo con esa pasión y esas ganas haces lo que sea. No ganar, endrogarte, no sé, ¿no? Mil cosas, definitivo. Y por lo físico, como decían Pau, pues sí, antes como era la educación bien rígida, ¿no? Ahora, aunque no le veas inmediatamente un perfil como debería de ser, no importa porque sabemos que se desarrolla. Y creo que eso también es una de las ventajas ahora en nuestros tiempos, los relajados, ay sí, y que traemos pedagogía más emocional y así, ¿no? Que hay talentos escondidos que se explotan y pues también por ahí, ¿no? No nada más pensar que la danza es por un cuerpo y que ya no es para mí, ¿no? O todos los estereotipos sociales, o bueno, no sé si sigan, pero según yo sí, de que si no te llega la pierna hasta acá, si no haces split, si no eres súper elástico, y la verdad es que no hay mil formas, ¿no? Y más cuando observas muchas puestas en escena, que dices, ay, solo hicieron esto, no ejecutaron, no requirieron a esto. Entonces es cuando está como, pues sí, el tema es más creativo a veces, ¿no? Y de beats y de puntos. Está padre, pero bueno, no es para todos. Ahora. Muchas gracias. Vamos con Ramiro y vamos a cerrar el panel. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo me gustaría como relatando una historia que me contaba una vez de la salsa, ¿no? Que tenía que ver con el movimiento y los grilletes que tenían los esclavos negros y que con base a eso empezaban a surgir los movimientos y por eso es a través del piso, ¿no? El peso de los grilletes era la forma en que podían bailar. Y lo mencionó empezando con esto porque creo que, o sea, todo movimiento empieza por la cotidianidad y por por todo lo que impacta al cuerpo en el momento, ¿no? Que después se va como a través de la disciplina de la danza, pues se va estilizando, a través de la técnica, pues va adquiriendo otro significado, pero surge a través de un contexto social, como la danza contemporánea también, de la ruptura del ballet. Y lo menciono porque yo en lo particular creo que el movimiento, que tal vez no hablo específicamente de la danza, pero yo siento que el movimiento es innato, ¿no? De las personas. Lo que no se mueve está muerto, ¿no? Y creo que sí, o sea, desde mi perspectiva, tal vez no todas las personas llegan a danzar, pero sí todas las personas pueden tener la capacidad de hacerlo, si lo deciden. Y precisamente por esto mismo, yo creo que dentro de las políticas culturales, pues siempre va a haber chamba, ¿no? O sea, no siempre va a haber algo que trabajar, siempre va a haber que chambear y todo. Y creo que es muy valioso saber que en Guanajuato tenemos nuestra Ley General de Derechos Culturales, donde vienen varias cosas muy interesantes sobre lo que las ciudadanas y ciudadanos tenemos como derecho, ¿no? Y uno de esos es expresar nuestro derecho expresar nuestra cultura. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho todavía, ¿no? Como los programas que generan estos procesos de organización y de participación social a través de disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, la disciplina artística se vuelve muy poderosa como un medio y tiene su aspecto político de crítica y reflexión. Y eso quiere decir que las personas que puedan como asistir a estos recintos, a estos espacios, ¿no? Como a estas clases de danza, de iniciación artística, puedan obtener las herramientas tal vez básicas para poder expresarse, ¿no? Y poder generar esos procesos de reflexión en su comunidad. Entonces ahí hablamos de que este proceso va a empezar a generar una identidad, lo que mencionábamos al principio, específica no de León, sino de una colonia. Entonces se generan danzas específicas de un espacio. Y eso se me hace muy, muy poderoso y muy interesante. Yo creo que entonces ahí es donde está la apuesta, seguir apostando a estos programas o estos espacios
no formales donde ocurre estas manifestaciones artísticas, y observar que la educación artística pues tiene estos pilares fundamentales como la escucha sensible, la empatía, la expresión, la apreciación, y hacer mucho énfasis en eso en las escuelas de arte o en las escuelas de danza, porque creo que en estos tiempos es muy importante tener esta sensibilidad hacia la otra edad. Eso es todo, gracias. Pues creo que ya todo está dicho finalmente, porque sí, también creo que la danza es para todo aquel o quien desee con el compromiso, con la firmeza, con la fuerza de saber que tiene que aprender y ser generoso también, porque la danza, como cualquier otra disciplina artística, es un acto de generosidad. Y en relación a las políticas, pues ya lo decía Ramiro, ¿no? Tenemos fortuna aquí en nuestro estado, pero tenemos que seguir sobre esa brecha, dar accesibilidad a las artes, a cualquier persona, ¿no? Y eso lo hacemos en un trabajo colaborativo, en un trabajo interinstitucional, en un trabajo, pues sí, de colaboración entre los creadores y demás, que también se tienen que pues sumar a que en esta mejora de las políticas ya existentes, bueno, pues siga la promoción de las artes y a ellos como creativos, ¿no? Entonces, pues, todo está ligado al final. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su tiempo. Para mí ha sido un honor estar con todos ustedes en este panel, en esta plática. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Esperamos que hayan disfrutado de las respuestas de cada uno de nuestros invitados y que les hayan sido de utilidad. Recuerden estar atentos a la programación del Encuentro de Danza de Guanajuato en todas sus redes sociales. En Instagram están como @danzaguanajuato, en Facebook como Encuentro Danza Guanajuato y también las redes sociales del Instituto Cultural de León, para no perderse ninguna de las actividades. Muchísimas gracias y hasta la próxima.